Hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí llegando hasta sus casas este viernes de enseñanza para poder transmitir y compartir acerca de la palabra de Dios. Los tiempos cada vez están más desafiantes para todos los cristianos, pero confiamos, como dice la palabra, que Dios es el que tiene el control sobre todo y sobre todos. Y en eso podemos descansar. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude a poder vivir un día a la vez, sin comer ansias, como dicen, y entender que Él va delante de nosotros y que lo que va a pasar, Él ya sabe y podemos confiar y descansar en su misericordia. La última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, hablamos sobre lo que es la simiente de Satanás, que en este caso son los hijos de ira, lo que la Biblia llama hijos de ira, aquellos que viven en desobediencia, aquellos que no tienen ley, sino que son ley para sí mismos. Y esa es la simiente que está en una pelea constante entre la simiente de los hijos de Dios. Es una lucha del bien que viene de Dios y del mal que viene del enemigo. Es una lucha de la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Y nosotros estamos ahí, en el diario vivir, donde Pablo dice que estamos peleando esta batalla de la fe. Pero, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ahí tenemos la victoria, porque esa es la victoria que ha vencido el mundo, según dice Juan, nuestra fe. Y vimos también cómo haciendo un pequeño resumen, cómo el reino de Satanás está estructurado en el enemigo, principados, potestades, huestes de maldad, y cómo ellos a la vez buscan tener influencia lo más que puedan según les es permitido, porque ellos no pueden hacer nada si de Dios no les es permitido. Y cómo a través de los hombres malos ellos manifiestan el deseo de poder hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Vemos la influencia del enemigo en la juventud, destruyendo matrimonios a través de las drogas, a través de la prostitución, alcoholismo, tantas cosas en las cuales nosotros nos damos cuenta que este mundo sin Dios va de mal en peor. Pero podemos ver por otro lado que Dios está levantando una iglesia que es santa y que la está preparando para poder ser luz y ser sal en esta tierra. Como les dije anteriormente en las veces pasadas, si bien es cierto el enemigo tiene influencia sobre el cosmos, sobre este sistema, él no es el dueño del mundo físico. Y en base a eso podemos ver que Dios, no importa cuán mal se vean las cosas, al final del día, la voluntad de Dios será la que se va a imponer. Y en este día quisiera hablar acerca del tema 2 clases de hijos y 2 temas más, y para poder cerrar esta primera enseñanza que es sobre el dominio y la expresión de Dios. Ahora, del manual aprendemos que hay 2 padres. Uno es Dios, el Padre Santo, y el otro es el diablo, el padre maligno. Jesús le dijo, él es el padre de mentira. Y en base a unos versículos que voy a ir dando, vamos a ir desglosando con la ayuda del Espíritu Santo cómo es que Dios nos permite ver el mundo espiritual a través de la palabra, para que a través de la misma palabra nosotros armarnos y poder saber cómo contrarrestar el enemigo, no en nuestras fuerzas, sino, como dice Santiago, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y quisiera empezar con una escritura que está en 1 de Juan 3, del 5 al 10, y vamos a ir hablando un poquito y explicando con la ayuda de Dios, obviamente, cómo esas escrituras nos presentan. Dice 1 de Juan 3, del 5 al 10, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está hablando de Jesús, y no hay pecado en Él.
Eso quiere decir que Cristo quitó el yugo del pecado que había sobre nosotros, lo quebrantó. Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos nosotros, a través de su castigo, hechos justicia de Dios en él. O sea, recibimos la justificación del Padre por medio del castigo que le fue impuesto a Cristo en la cruz. Y en esa justicia nosotros somos declarados obviamente justos, santos, y estamos posicionados delante de Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo. Y ese mérito que es completo, que es eterno y que es efectivo, hace que nosotros podamos ya no vivir bajo este yugo de esclavitud, sino que ahora somos esclavos por amor a Dios, ahora vivimos para Dios. Cristo murió para santificar al creyente. Eso también elimina cualquier excusa. La obra de Cristo es eficaz y es efectiva en cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver en el diario vivir, en las tentaciones que sufrimos, que vienen contra nosotros, en las pruebas que podamos tener, nos damos cuenta cómo Dios, su gracia es efectiva en nosotros para poder resistir al mal y poder salir adelante. Y en esa manera la imagen de Cristo, en este caso su carácter, no su deidad, pero su carácter, se va formando en nosotros, de manera que nosotros representamos a Cristo como luz en esta tierra. En el 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ahorita voy a explicar un poco eso. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Aquí podemos decir, ¿cómo es que no peca? Porque seguimos pecando. Bueno, el versículo anterior realmente está dando la respuesta, que Él quebrantó el yugo sobre nosotros. Si bien es cierto, fallamos, a veces caemos, pero no es una tendencia que tenemos a practicar el pecado, sino porque todavía vivimos en este cuerpo que es corrupto. Pero dentro de este cuerpo se va formando un hombre nuevo, que es el hombre que Cristo está formando en nosotros, que es su carácter, donde podemos aprender a hacer humildad, podemos aprender a amar, podemos aprender a aceptar al prójimo, podemos aprender a obedecer la ley de Dios, aún las leyes humanas. Es Él en nosotros haciendo una obra. Entonces, en base a eso, cuando dice no peca, prácticamente está diciendo no practicamos el pecado. Y todo aquel que peca, o sea, todo aquel que vive en pecado y que se le hace algo normal, en estos días lo vemos por todos lados, y la Biblia lo dice, que el necio a lo malo, le llama bueno, y esa es una manera como ellos viven, porque su conciencia está cauterizada, y el que no conoce a Dios no puede discernir entre el bien y el mal, porque está sujeto a un yugo de esclavitud en el cual los hijos de Dios hemos sido librados. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros hemos recibido un nacimiento espiritual dado por Dios. Nuestro espíritu, que estaba muerto al causa del pecado, ahora ha sido vivificado. Entonces la práctica del pecado ya no es un diario vivir en nosotros. Así es para aquellos que son genuinos hijos de Dios. Jesucristo mismo lo dijo, que por sus frutos lo conoceréis. Solo hay dos tipos de personas: los que creen en Dios, los que no creen en Dios. Habrá muchas personas que tienen simpatía a la iglesia cristiana, al evangelio. Es más, Jesucristo le dijo a uno de los religiosos en su tiempo: no estás tan lejos del reino de Dios. Pero a la vez no le dijo, estás dentro del reino de Dios. Le dijo, no estás tan lejos. O sea, hay gente que recibe el evangelio, lo recibe con una buena actitud, le gusta, pero sin embargo las obras de las tinieblas a veces prevalecen más en su vida. Y esa persona en cierta manera es atraída a lo de Dios, pero realmente a la hora de decidir, la persona prefiere seguir en su vida de pecado. Porque el humano
por naturaleza, por costumbre, no nos gusta que nos digan qué hacer. Mucho menos alguien que no hemos visto, mucho menos alguien que todavía no conocemos, a menos que Dios nos abre el entendimiento y su razonamiento está en nuestras conciencias. Entonces sí podemos dejar que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas, no una manera de imposición, pero una manera de entender qué es lo mejor para nosotros, en este caso, para los hijos de Dios. En el 7 vemos que dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Es lo que expliqué en cierta manera anteriormente, que la imagen de Cristo se va formando en sus hijos a medida que vamos madurando, vamos aprendiendo a vivir como cristianos. Y en esa medida que vamos aprendiendo es que Dios es formado en nosotros. Básicamente, Juan, al decir nadie os engañe, nos está diciendo aquí que nadie nos lleve por un mal camino. Se entiende que para evitar el engaño necesitamos filtrar todo, aún nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, venimos a la palabra, porque la palabra pone a prueba todo, discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Nosotros podemos encontrar en la Biblia infinidad de respuestas. Es más, voy a corregir lo que digo. La Biblia es la respuesta total a la necesidad del hombre. No hay un mayor libro con autoridad que nos pueda decir cómo vivir nuestras vidas. No hay un libro que tenga mayor autoridad que nos pueda llevar hacia el Creador, que es Dios. No hay un libro mayor que la palabra de Dios que nos pueda enseñar el amor que Dios nos tuvo a través de Cristo y la intención que Él tiene, no de subyugar nuestras vidas ni de hacer con nosotros a manera de esclavizarnos como muchas veces mal pensamos, sino que ese reino que es de justicia, de gozo, de paz, de amor, sea encarnado en nosotros para que entonces a través del entendimiento de su palabra podamos realizar cuál es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad está en Cristo, no está en mis propios pensamientos, no está en las cosas que yo pueda conseguir, no está en lo que yo pueda pensar, no está ni en mi propia opinión. La verdadera libertad está en conocer al Hijo de Dios. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, el único camino al Padre. Yo soy la verdad que nos libera. Y yo soy la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces vemos aquí las bendiciones, las ventajas, los beneficios, la gran maravillosa bendición que es el recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Lo dice en el 8, el que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto me lleva a otro versículo en 1 Pedro 1:23, donde dice que hemos recibido de Dios una simiente incorruptible, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El trabajo de Dios en nuestras vidas es un trabajo que empieza de adentro, donde Dios viene al alma, a nuestros pensamientos, a nuestra mente, al corazón, donde nuestro espíritu que estaba muerto por causa del pecado es vivificado y afecta nuestras emociones de manera que nos hace entender cuál es el camino que debemos seguir. En el Salmo 32 dice, yo te haré entender el camino que debes seguir. Y vemos cómo las misericordias de Dios nos llevan a esta etapa de nuestras vidas. Lo dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios
no practique el pecado. Prácticamente estoy diciendo lo mismo, nada más que en otro versículo. Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, es santa. La naturaleza de Dios, esa naturaleza divina, el ser más santo que nos podamos imaginar, el ser más limpio, el ser que nunca ha pecado, que se dignó y tomó la forma más baja que es ser hombre, se hizo hombre para habitar entre nosotros. El ser que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ahora vive en vasos de barro, donde todavía batallamos con el pecado, pero desde adentro está haciendo una obra hacia afuera en la cual Él expresa su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, donde podemos ver que la vida espiritual es mucho más importante que la vida física. Porque al nosotros establecer una vida espiritual de acuerdo a Dios, entonces tenemos comunión con Dios. Y al tener comunión con Dios, somos injertados dentro de su reino, por decirlo así. Somos introducidos al reino, más bien es la palabra que quiero usar. Y al ser parte de este reino, entonces no practicamos el pecado. Y damos gracias a Dios por eso. Para eso apareció, dice, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en esto se manifiestan, dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Aquí vemos las dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Las dos simientes aquí están más que definidas, están bien definidas. Entonces podemos ver también que en el mismo manual nos dice que hay tres clases de vida. Está la divina, que es la de Dios, la natural y está la diabólica. La lucha es diaria, pero vemos también como a través de unos ejemplos que vamos a observar, la primera es la correcta y es la que nos conviene y esa es la que Dios demanda del creyente. La salvación es gratis. No hay nada que podamos hacer para añadir a nuestra salvación. Pero el hecho de que ahora estamos en Cristo, hay tres requisitos que Dios nos pide. El que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tomar la cruz es el hecho de crucificar nuestros pecados, porque dijo Pablo, con Cristo estamos juntamente crucificados. Es el hecho de poder entregar nuestra vida pecaminosa a Dios y a la vez negarnos a nosotros mismos y seguir las pisadas del Maestro. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y tantos ejemplos en los cuales Dios a través de Jesús nos mostró la vida que debemos de seguir. Vamos a ver unas diferencias y contrastes entre lo que es el bueno que ama a Dios y el malo que no quiere nada con Dios. Vemos en Gálatas 5:16, digo pues, esto es para el bueno, para el que ama a Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La lucha, como es diaria, es una decisión que tenemos que tomar. Pero ya se nos han sido dadas las armas para poder pelear contra el pecado, para poder desechar el pecado. Y tenemos que tomar en cuenta que al vivir el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos ventaja, porque el Espíritu nos guía, nos dice qué hacer al momento de la tentación. Y usualmente la palabra, quizás suene divertida o no para algunos de ustedes, pero es la que Dios nos dice, que huyamos de toda pasión desordenada. A los jóvenes Él dice que huyan de las pasiones juveniles que batallan contra su alma. Porque es la manera en que podemos vencer, porque si estamos enfrente de la tentación y quizás la queramos acariciar
y estemos pensando si sí o no, o si soy fuerte o soy débil. Entre tanto que hacemos eso, podemos caer. Pero no manda Dios a que estemos jugando con el pecado, sino manda a que no demos ventaja al pecado, a que no tengamos esa claudicación en nuestros pensamientos, sino que podamos decidir no al pecado. Pablo en Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y eso ya lo habíamos hablado antes. Ahora vemos para el malo. Dice, el malo, entendiendo que tiene una simiente diabólica, que no quiere nada con Dios. Pues Dios dice esto en Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el diario vivir, por decirlo así, de aquellos que no aman a Dios. Los ojos altivos, hablando del orgullo, la lengua mentirosa. Eso es muy fácil ahora, mentimos por cualquier cosa, para tener ganancias deshonestas, para afectar al prójimo, para librarnos de culpas que son de nosotros. Las manos derramadoras de sangre inocente, lo vemos en crímenes. Cómo es tan normal a veces el crimen de una persona a otra. Lo vemos a través del aborto, manos derramadoras de sangre inocente, niños que sufren de violencia, mujeres que son maltratadas, hombres que son maltratados. En las cárceles hay violencia, lo vemos en las calles, lo vemos en las noticias, y muchas veces no nos sorprende porque es algo que es parte del diario vivir de lo que vemos. Pero sin embargo aquí Dios nos está diciendo que Él aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. También dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Vemos cómo hay hombres, como el hombre por naturaleza está de continuo en pensar qué mal hacer. Hay gente que diríamos no tiene escrúpulos, que no se toca su conciencia para hacer maldad, porque es su naturaleza diabólica, y encuentran de una u otra manera, ellos encuentran placer en hacer mal al prójimo. Bueno, también dice los pies presurosos para correr al mal. Luego habla el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El malo, si no tiene a Dios, va a hacer eso, tomar el mal camino. No hay, es una lógica normal. El malo que no tiene a Dios va a pensar que como nadie lo ve, puede esconderse, hacer un mal y esconderse de ese pecado. Mas la gente que no teme a Dios no se da cuenta que un día, de una u otra manera, daremos cuentas a Dios. Si no es en esta tierra, un día, la Biblia habla en Apocalipsis que habrán millones y millones de personas ante el juicio del trono blanco, y los hombres serán juzgados por sus obras. La justicia divina llegará tarde o temprano. Quizás no la veremos, vemos tanta maldad alrededor de nosotros, vemos tantas cosas que nos molestan, que como diríamos a veces nos hierven la sangre por tanta injusticia. Vemos tantas cosas donde cual el mismo hombre es incapaz de imponer justicia. Gente que corre con la suya y hace lo que le da la gana, pero Dios, los ojos de Jehová están en todos lados. Y también dice en Gálatas, no erréis, todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Un día el hombre será juzgado. En Hebreos 9:27 dice, está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio. Todos de una u otra manera seremos juzgados. Mas aquí hay una gran diferencia. Aquellos que hemos creído en Dios por su misericordia, ya recibimos el juicio a través de lo que Cristo hizo en el Calvario.
Y el juicio fue para nosotros que recibimos su paz al tomar Cristo nuestro pecado. Por eso damos gracias, gloria, honra y alabanza a Dios. El camino del justo es diferente. Romanos 12, del 1 al 2, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Déjenme, hago un alto aquí un momento. Al hablar de las misericordias de Dios, vemos el énfasis en el que Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice: por la misericordia de Dios que ha recibido, por esa misericordia en el cual, en la miseria de nuestro pecado, en la miseria de nuestra condición, hemos recibido el don de la gracia, la salvación de Dios. Por esa misericordia que ya ha sido efectiva en nosotros al levantarnos del pecado, entonces, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es en base al entendimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, es que nosotros debemos responder en ahora hacer un sacrificio vivo. En Jeremías, uno de mis versos favoritos, Jeremías 3, dice que por la bondad de Jehová, inclusive hay un canto que yo cantaba ya por los 80s, dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, por su misericordia se renueva cada mañana, nuevas son cada mañana. El Hijo de Dios es lo que recibe de una manera inmerecida, recibe misericordia. Cada vez que usted y yo abrimos nuestros ojos, que vemos la luz del día, si hay lluvia, si hay sol, si hay frío, si hay calor, no importa. Si nuestros ojos están abiertos, hay una nueva oportunidad en la cual podemos vivir para Dios, porque ese es el propósito cuando Dios nos da esta vida que ahora tenemos, el hecho de poder vivirla, expresarla y traer gloria a su nombre a través de lo que hacemos. Entonces dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora se nos dice la razón y ahora se nos pide la respuesta a esa misericordia. Y habla que es un culto racional, es algo basado, racional viene de entendimiento, es algo basado en lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice Pablo: así que los que viven para sí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Hay una razón de vivir, que es Cristo. Por eso también dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si este mundo nos moldea, vamos a ser de acuerdo a este mundo. Lo estamos viendo porque de una u otra manera nosotros venimos de ahí. Si las cosas que escuchamos alrededor, las voces que no vienen de la palabra de Dios, las voces ya sea de nuestras familias, de compañeros de trabajo, a los que a lo malo le llaman bueno, si esas cosas son las que quieren traer influencia sobre nuestra mente, entonces vamos a estar en una posición desfavorable delante de Dios. Pero si traemos nuestras vidas basadas en el entendimiento que sabemos de Dios, entonces vamos a comprobar cuál es su buena voluntad, y en base a ese entendimiento vamos a tener la capacidad de hacerlo. Porque la Biblia no habla de una manera mística, sino de una manera con una intención clara. Y aquí en estos versículos nos lo explica, diciendo: sino que transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Si sabemos que Dios es santo, entonces necesitamos vivir en santidad. Si sabemos que Dios es misericordioso, necesitamos aprender misericordia. Si sabemos que Dios nos amó primero, entonces necesitamos aprender a amar a Dios sobre todo y también a nuestro prójimo. Eso está claro el versículo en lo que explica, está claro en lo que hizo Dios y en lo que demanda Dios en nosotros. Nuestra influencia tiene que venir del cielo. Nuestra influencia tiene que ser de Dios. Si nos llamamos hijos de Dios, no tenemos excusa para poder
hacer lo que queremos a la derecha y a la izquierda, sino que nuestra obligación ahora, nuestra manera de pensar tiene que ser basada en lo que hemos recibido de Dios. ¿Por qué? Porque el malo esto es lo que hace. En Judas 1, 17 al 19 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decía: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí está clarito. Burladores, deseos malvados, divisiones, sensuales. No está hablando estrictamente de algo sexual, sino que sensual en el sentido de la palabra que está explicando aquí es que de acuerdo a sus sentimientos ellos hacen. Pero si sus sentimientos están torcidos porque no tienen al Espíritu Santo, entonces esos sentimientos, esas emociones los van a llevar a pecar delante de Dios. Es lo que está explicando aquí el libro de Judas. Hay un versículo donde dice que en Proverbios dice que como el hombre piensa, así es. Si el hombre en la mañana que no conoce a Dios, una mañana se levanta y tiene deseo de venganza, pues va a buscar la manera de vengarse de la persona que odia. Ahí van sentimientos incluidos: venganza, odio, crimen. Jesucristo nos enseñó en la ley de oro que en la ley de Moisés estaba escrito: habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Pero luego dice: mas yo os digo que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Así que Dios nos está evitando el problema del corazón. Entonces, al Él limpiarnos, al nosotros renovar nuestra mente en base a lo que recibimos de Dios, todas estas cosas, los malos pensamientos que ven, los malos pensamientos, las fornicaciones, todos estos pecados que no son errores, son pecados, nos llevan a hacer cosas que son malas. Dios quiere que las evitemos porque eso es parte de una naturaleza que es pecaminosa y diabólica. Mas los hijos de Dios debemos aprender a vivir de otra manera. El otro día me ponía a pensar que hay gente o he escuchado a veces gente que dice que la vida cristiana no es haz eso, no hagas esto, haz esto, haz lo otro. Pero cuando vengo a la Biblia y me doy cuenta, si bien es cierto, no es un libro de hombres, pero es un libro que tiene mandamientos. Pero esos mandamientos no los puede cumplir aquel que no tiene al Espíritu. Estos mandamientos nomás los puede cumplir aquel que tiene a Dios. Y luego Juan, el apóstol, en 1 Juan nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces deje junto todos estos versículos que he estado diciendo. Si nos dice que por la misericordia de Dios transformemos nuestro entendimiento, si nos dice que nos ha librado del pecado, si nos dice que el que conoce a Dios no peca, y si nos dice que sus mandamientos no son gravosos, entonces quiere decir que como hijos de Dios podemos vivir una vida de obediencia a Dios, aún viviendo en esta naturaleza que es corrupta. Entonces nos elimina toda excusa de no ser luz, nos elimina toda excusa de no ser sal. Podemos, no en nuestras propias fuerzas, sino que porque el Espíritu de Dios, que nos ayuda a obedecer la palabra, nos santifica a través de su obediencia y glorifica a Cristo en nuestras vidas y nos enseña cuál es la voluntad del Padre, que es agradable y que es perfecta en nosotros. Entonces la demanda no debe verse como algo gravoso. La demanda de Dios no debe verse como algo enfadoso ni no, sino que si no queremos hacerla es porque no hemos conocido a Dios de una manera en la cual nos permita entender que hacer su voluntad es lo que nos conviene como hijos de Dios.
El justo, ya hablando del justo, ya voy a ir cerrando, dice, pero vosotros, amados, vimos el contraste anterior en Judas que dice que malos deseos y que no tienen el espíritu y que son sensuales, que van por lo que ellos sienten, por eso se van. Pero ahora en el mismo Judas, en el 20 dice, 20:21, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, la fe puesta en Jesús es la victoria para nuestras vidas. Orando en el Espíritu Santo. Ve cómo son estas armas de nuestra milicia que no son carnales. Nos ayudan a pelear contra el enemigo. No pelear contra el enemigo, pero aprender a resistir al enemigo. Porque el cristiano no pelea contra el diablo. Debe quitarse eso de nuestras mentes. No peleamos contra el enemigo. Nos sometemos a Dios. Y Dios nos ayuda a resistirlo a Él. Porque en el 1 a 1 no podemos vencer, pero Él ya fue juzgado, Él ya fue vencido, Él ya se le decretó un juicio y el maligno, dice Juan, que el maligno no nos toca. Claro, quiere influenciar nuestras mentes, quiere hacer que caigamos muchas veces, pero en vez de nosotros venir contra Él, nosotros venimos a Dios y esa es la gran diferencia. Ahí es donde encontramos nuestra victoria. Lo dice en el 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si usted y yo nos podemos a pensar de una manera objetiva, a la luz de la palabra, y vemos los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Si usted y yo nos ponemos a pensar que el hombre falla, que nosotros mismos fallamos. Hemos visto cuánta falsa esperanza se le ha dado a este mundo a través de dogmas de hombres, a través de filosofías huecas, a través de personas que profesan esperanza, pero que es falsa porque no es basada en Dios. ¿Cómo no vamos a recibir esa palabra que dice, conservaos en el amor de Dios? Aquí nos está dando una respuesta. Nos está dando una salida que no solo nos va a ayudar en esta vida, sino para una vida eterna. Dice, en el amor de Dios. ¿Cuál amor? En el amor que Dios tuvo por nosotros. Que ese amor que el mismo apóstol Juan dijo que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y en ese amor somos santificados y purificados. Y a la vez esperamos en su misericordia todos los días. Hay una oración que yo hago mucho todos los días. Y no es un cliché, no es una frase ya que lo hago por costumbre. No. Cada vez que la digo, por lo menos entendiendo cómo están las cosas, entendiendo quién es Dios y quién soy yo. Y es muy sencilla, siempre digo, Señor, cúbreme con tu favor, porque es lo que el cristiano necesita cada día, cubrirnos de ese favor y de esa misericordia de Dios. Y la Biblia dice que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Ahora, mostrar los frutos es clave porque determina quién soy, de qué simiente he nacido, mis valores, mis tendencias. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos con Dios, vamos a mostrar que somos hijos de Dios, podemos decir. Pero si no somos hijos de Dios y si andamos haciendo lo que queremos, obviamente, entonces se considera que esa persona es de una simiente que es diabólica. Esto no hay que darle muchas vueltas al asunto, está bien claro. O somos de Dios o no somos de Dios. Así es que la demanda está dada y nosotros nos toca entonces responder a esto. Y el problema obviamente es que este yo, que es el que sí cada día peleamos, que batallamos cada día para rendirlo a Dios. Ese es el gran problema, pero vemos aquí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo. En Cristo no hay condenación. Si hemos venido a Cristo,
hemos sido librados de toda condenación. Si hemos venido a Cristo, hay vida eterna. Si hemos venido a Cristo, nuestra salvación es segura. Si hemos venido a Cristo y somos sus ovejas y oímos su voz, Él nos conoce y nadie nos apartará de su mano. Si hemos venido a Cristo, van a venir tribulaciones, van a venir angustias, va a venir muerte, peligro, desnudez, van a venir muchas cosas contrarias a nuestra vida, pero en ese amor donde Judas nos pide que nos conservemos, en ese amor somos guardados de todo aquello que nos pueda dañar. No es que no sufriremos, sí sufriremos, porque hasta el día de hoy a veces sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo que no es perfecto, pero en medio de todo podemos conocer la seguridad que es vivir en el amor de Dios. Y luego nos dice aquí, ninguna condenación, y no hay mejor cosa para el hombre que estar a cuentas con Dios. Mire, hermano, el entendimiento, el razonamiento es algo increíble cuando Dios nos lo alumbra. Y al entender, obviamente no entendemos a Dios de una manera completa, por eso Dios nos va a introducir a la eternidad para poder ahí seguir aprendiendo de Dios. Pero al entender que somos libres, hermanos, que podemos levantar nuestras manos, que nuestra conciencia aspira a estar bien delante de Dios, hermanos, no hay enemigo que nos pueda, por decirlo así, poner abajo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios y la palabra de Dios tiene más influencias sobre nuestras vidas basadas en el entendimiento que Dios nos ha dado. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne, claro, ahí esa es la condición. No vamos nomás a decir la mitad del versículo, no. Tenemos que entender que en la Biblia no se puede partir y hacer más una teoría, una doctrina de ciertos versículos o la mitad de un versículo. Para entender, hay una promesa basada en una condición. No hay condenación si estás en Cristo, si no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:14 también que todos los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora viene el segundo versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está la gran bendición de Dios sobre nosotros al hacernos libres de toda condenación. Ahora quisiera leer una cosa ya para ir terminando. Todo lo que hacemos en esta vida tendrá un efecto eterno, para bien o para mal. Todo lo que el hombre cosecha, eso segará. Ahora, el pastor Luis ha explicado algunas veces, y es una de las frases que se me ha quedado mucho, que la iglesia es el único organismo, la única entidad, organismo vivo, porque tiene a Cristo, que está edificando para la eternidad. Usted le pregunta a alguien, usted lo ve en las películas, y no ve que cuando el hombre se muere, ahí se acaba al final y todo. No muestran lo que pasa después. Pero en el libro de Dios estamos seguros. Y entendemos ahorita que para el que ama a Dios y el que ha recibido misericordia, hay una vida eterna donde habrá ausencia de tiempo, donde el tiempo no nos regirá, en la cual viviremos junto a Dios, y esa es nuestra esperanza. Pero desafortunadamente para aquel que aborrece a Dios y que no quiere nada con Dios, habrá también una separación eterna, donde habrá donde habrá tormento, donde habrá crujir de dientes, donde habrá lamento, donde el tiempo tampoco tendrá influencia, sino que en esa eternidad pasarán millones y millones de años y es como que si no ha pasado nada, porque el tiempo no existe más. Pero solo habrá el lamento de no haber tomado ventaja de las oportunidades que Dios dio a aquella persona que aborreció a Dios y murió de esa manera. Pero el reino de Dios al final de los tiempos,
donde los creyentes seremos participantes activos. Nos ofrecerá en base al mérito de Cristo una extensión. Lo que estamos empezando a vivir ahorita, la eternidad será una extensión de lo que empezamos a experimentar en la tierra. La gran diferencia que aquí todavía estamos batallando con el pecado, pero allá el pecado no va a ser parte de la lucha. El propósito de este reino es lo que en un principio comenzó en el libro de Génesis 1 y 2, y ahora después ese reino futuro será una restauración total de todas las cosas como Dios lo orquestó, o fue la intención desde un principio, donde la naturaleza corrupta no será más, donde el pecado no estará más, pero ahora, al haber recibido un cuerpo glorificado, al Dios enjugar toda lágrima, al Dios quitar todo dolor, vendar todo quebrantamiento de corazón, seremos parte de todas las promesas divinas de Dios. Y en Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. El agua es señal de vida y es lo que recibimos de Dios, vida eterna. Pero esa vida eterna se va a convertir en una realidad al momento de nuestra muerte o al momento de que el Señor venga por su iglesia. En medio de la calle y de la ciudad, al uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Escuche cuánta promesa. Y el trono de Dios y el Cordero de Dios estarán en ella, y sus siervos le servirán. No será algo aburrido. Estaremos activos, seremos participantes del reino, tendremos labores en las cuales vamos a poder desarrollar. Pero lo mejor de todo, hermanos, es que Dios estará ahí. Ya no tendremos que imaginarnos el hecho de estar con Jesús. No, será una realidad. Y veremos su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es claramente que el hombre, como lo fue Adán y Eva, tendrá acceso al árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Se acabó la maldición y todo aquello sobre lo cual y los cuales tenía dominio. El reino de Dios es un asunto de vida y también es eterno. En este reino, la imagen y el dominio, su presencia de Dios son palpables. Todo va a tener el sello de Dios, porque en un principio Dios lo estableció así. Nada más que el pecado de la desobediencia del hombre, pues puso una pausa, y Dios tuvo que hacer lo que ya sabemos que la historia nos dice, que es la restauración del hombre para poder el hombre volver a Dios. Ahora miren, quiero cerrar con esto. Como hijos de luz, como la sal de la tierra que Jesús nos dijo que somos, representamos un reino inconmovible. Ese reino nadie lo mueve, nadie lo usurpará, ni tratará de derrocarlo. ¿Por qué? Porque ahí no habrá más diablo, ahí no habrá más maldad, ahí no habrá más temor, no habrá más pecado. Ahí solo va a reinar una sola voluntad, la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Quiero cerrar con este versículo, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya lo recibimos este reino, está en nuestros corazones. Es un reino espiritual, es un reino que está dentro de nosotros y se manifiesta en lo natural. Luego dice, tengamos gratitud, vivamos agradecidos, porque acuérdense en Romanos 12, por las misericordias de Dios, las que recibimos cada día. Y mediante ella, ¿cuál? La gratitud. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios nos permite vivir en un reino inconmovible, hermanos. La gratitud debe ser una diaria costumbre. El glorificar a Dios debe ser una costumbre diaria. El amar a Dios debe ser un aprendizaje diario. El vivir para su palabra, la guianza de su espíritu.
Usted y yo no estamos ahí en lo completo, pero aspiramos a que cada día la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado y este reino que es inconmovible, que esté en nosotros, porque por la fe habita Cristo en nuestros corazones, sea manifiesto a los hombres y nos permita hacer luz a aquellos que nos ven y sal para dar sabor a aquellos que están a nuestro alrededor. A Él sea la gloria y la honra y toda la alabanza por siempre. Señor, te bendecimos y te adoramos. Y pedimos que tu palabra, que es perfecta, pueda hallar cabida en nuestros corazones. Y que nos ayude a entender que nuestro llamado es eterno y que es irrevocable. Y que nos permite tener en nosotros una ventaja, por decirlo así, sobre este sistema que es maligno. Ayúdanos, Padre, a que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, a que tu nombre sea glorificado en nosotros y que la iglesia, tu iglesia, pueda crecer en gracia, en entendimiento, como dice tu palabra, en inteligencia espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios y ajustarnos a ella. Tus planes son perfectos, tu verdad es absoluta. Y nosotros necesitamos que estas verdades que son tuyas sean parte de nuestra vida para poder vivir en esa libertad a la que tú nos has llamado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Y que en todo lo que dije, Dios, tu nombre sea glorificado y yo sea humillado. Hermanos, Dios les bendiga y gracias por darnos su tiempo para escucharnos. En Cristo Jesús, amén.